Estamos haciendo un estudio que se llama Valor para estar completo. Valor para estar completo. Y vemos las diferentes formas para sanar las heridas emocionales. Y el título de la lección que veremos hoy es La herida del rechazo. La herida del rechazo. Y esta es la historia del leproso que vino a Jesús en Mateo capítulo 8. Leamos los versos 2 y 3. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, su lepra desapareció. Esta es una gran historia. No conocemos el nombre de este hombre, porque así es con los leprosos. Ellos viven en el ostracismo. Ellos viven en un mundo oscuro donde nadie sabe quiénes son. Entonces no conocemos cuál es su nombre, él es un desconocido, porque la lepra es una enfermedad solitaria. Una enfermedad solitaria, ¿a qué me refiero? A que ésta te aísla. La lepra hace que las personas sean aisladas de la sociedad. Esto, por supuesto, formaba parte de la ley de Moisés y era una previsión para que los enfermos entraran en una cuarentena, separarlos de los demás, porque esta es una enfermedad infecciosa que puede transmitirse a otros. Era una forma de controlar esta enfermedad. Por eso se aislaba al leproso. Cuando el leproso vino con Jesús, se nota por sus palabras que no estaba seguro de si Jesús querría ayudarle. Sin embargo, él estaba desesperado por encontrar una cura a su enfermedad. Y por eso le aplaudo y le reconozco porque él hace lo correcto, trayendo su problema ante Jesús. Y podría decirte lo mismo a ti si tú sientes que estás siendo aislado o separado, rechazado por la sociedad, si tú sientes que has sido marginado. Ven a Jesús, tráelo a Jesús. Quiero darte algunos puntos que te ayudarán a recordar lo que veremos en esta hora. Punto número 1. El rechazo tiene su raíz en la duda. El rechazo tiene su raíz en la duda y gracias a las cosas que nos han ocurrido, estas dudas se vuelven cada vez más y más fuertes en la vida. Y pronto notaremos que estaremos creyendo esas dudas. Y eso es un error. Es un error porque estás creyendo la cosa equivocada. Y ya que estás creyendo en tus dudas, y debo decir que estas dudas se basan en mentiras, y el diablo comienza a aprovecharse de nosotros y comienza a destruir nuestra vida. Ahora, las dudas pueden surgir de diferentes fuentes. Algunas de estas dudas son inherentes, nacimos con ellas, y algunas otras son cosas que nos han sido infligidas, cosas que hemos experimentado en la vida. Entonces no importa si la duda es algo que está presente desde que nacemos o está ahí porque lo experimentamos. Por ejemplo, hay personas que desde nacimiento tienen una personalidad muy tímida y no hay nada de malo con haber nacido así, para nada. Sencillamente es un tipo de personalidad que algunos tienen. Simplemente son así. Y hay otras personas que nacen con una personalidad diferente y nada les molesta y cosas así. Pero hay personas muy tímidas y miedosas. Y de ahí puede surgir el rechazo. El rechazo hace que surjan dudas en nuestra mente y de hecho el rechazo es una herida emocional muy profunda. Y comenzamos a tomarnos las cosas muy personalmente y sentimos que hay algo mal con nosotros. Y para ponerlo en términos simples, el rechazo puede ser una sensación de que nadie nos quiere, que nadie puede querernos. Voy a repetirlo. El rechazo básicamente es una sensación de que nadie nos quiere, que nadie puede querernos, nadie es capaz de querernos. Y eso no es verdad. Dios nos ama, y como Dios nos ama, nosotros podemos amarnos los unos a los otros. Ahora, el pobre leproso. Los leprosos, como ya dijimos, estaban aislados del resto de la sociedad, porque así lo marcaba la ley.
Antes, por supuesto, de la medicina moderna, de lo que tenemos hoy. A día de hoy existen ciertos tratamientos para ayudar a los leprosos. La lepra se consideraba una enfermedad que era incurable. No había nada que pudieran hacer para arreglar su problema. Por esta razón se aislaba a los leprosos del resto de la sociedad. Y la gente tenía prohibido tocar a un leproso. Estaba prohibido porque esta era una enfermedad infecciosa que podía transmitirse a otras personas. No sabían con certeza cómo es que se transmitía, pero sabían que sí se transmitía. Por esto, su manera para detener esta enfermedad era aislar a los leprosos. Los leprosos vivían en aislamiento. ¡Qué gran tragedia! Es trágico porque estas personas se sentían rechazadas y creían en la mentira de que hay algo mal conmigo. No tanto que tenga una enfermedad, sino que ahora soy un leproso. Y por eso en esta historia en Mateo capítulo 8, el toque de Jesús es tan importante. Por eso es tan significativo. La Biblia dice que Jesús extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Jesús respondió la pregunta del leproso de una vez por todas. La duda se ha ido. A Jesús le importa. Y Jesús quiere que estemos completos. Jesús dijo, quiero, sé limpio. Entonces alguien ha dicho muy bien, había tanta sanidad en el toque de Jesús como en sus palabras. Lo que él dijo, el toque para este pobre hombre aislado, este pobre hombre rechazado que ha vivido en esta condición por tantos años y siendo rechazado por las demás personas. De hecho, una de las cosas que los leprosos debían hacer cada vez que alguien se acercaba era gritar, impuro, impuro, para que los demás supieran que esta persona tenía algún tipo de enfermedad y en consecuencia era impuro. Y lo que hace el rechazo es producir en nosotros esta duda. ¿Qué hay de malo en mí? ¿Qué hay de malo en mí? Y comenzamos a vernos a nosotros mismos como el problema. Y otra forma en que podríamos establecer esto es que la confianza de los leprosos ahora está dañada. Ahora, debido a su lepra, esta persona se ha vuelto un leproso. No es un hombre con lepra, ahora es un leproso. Ya se ha apropiado de este problema y ahora comienza a creer en la duda. Cree que hay algo mal con él. Es la herida del rechazo. Y esta es diferente a otras heridas que experimentamos. Se ha descrito a la herida del rechazo como una dosis silenciosa de veneno que lentamente mata nuestra fe. Y esta es una excelente descripción para esto, la herida del rechazo, una dosis silenciosa de veneno que lentamente mata nuestra fe. Ahora la segunda cosa de la que quiero hablar. El antídoto para el rechazo es la confianza. Tenemos que vencer nuestras dudas. Y la manera de vencer nuestras dudas es volviendo a confiar. Como he dicho, la herida del rechazo no tiende a ser el resultado de un trauma tan violento, que alguien haya querido matarnos, por ejemplo. No. Generalmente es una vida de pinchazos, como si alguien te picara con una aguja. Por ejemplo, una de las preguntas comunes que hacen los doctores es, ¿tú eres alérgico a algo? Generalmente mi respuesta es, soy alérgico a las agujas. A mí no me gusta el dolor y hay muy pocos a los que sí podría gustarle. Pequeños pinchazos que están ahí una y otra vez. Una y otra vez. El rechazo. Una y otra vez. La decepción. Llegando al punto en que ya no pueden confiar en nadie. Y ese es un gran error. Es un gran error porque de esta manera nunca podremos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. No se puede si no interactuamos con otra gente. No puedes aislarte y ser exitoso. No puedes alcanzar tu potencial si es que te aíslas.
De hecho, la primera cosa que la Biblia dice que no era buena es la siguiente: no es bueno que el hombre esté solo, solo. La enfermedad solitaria. Ahora, ya que esta ha sido una vida de pinchazos constantes, compuesta de pequeñas decepciones continuas, una detrás de la otra, ha sido un largo proceso, y eso quiere decir que la sanidad será igual. Lo que tendrás que hacer es aprender a confiar otra vez. ¿Y cómo aprendemos a confiar? Aprendemos confiando en Jesús. Él es el único en quien podemos depositar nuestra total confianza. Jesús es el único que nunca te va a decepcionar. Es cierto, a veces no comprendemos qué es lo que está haciendo en cierto momento, pero luego entendemos que lo que hizo fue por nuestro bien, para ayudarnos. Por eso hay que aprender a confiar en Jesús, no en la humanidad, porque ésta nos decepciona una y otra vez. Tenemos que aprender confiando en Jesús. Se ha dicho muy bien, aún las mejores personas llegarán a decepcionarnos alguna vez. Y si somos honestos de verdad, nosotros nos hemos decepcionado a nosotros mismos mucho más de lo que cualquier otra persona lo haya hecho, porque vivimos con nosotros mismos. Todo el día, todos los días, vivimos con nosotros mismos. Y aún las mejores personas llegarán a decepcionarnos. Otra manera de decirlo es que la humanidad que está herida hiere a la humanidad. Y eso es verdad, sí es verdad. Entonces, como nadie es perfecto, en nuestra condición imperfecta, vamos a ofender a otros y a decepcionar a otros, y lo único que podemos hacer es disculparnos. No digo que todo el mundo sea malo, hay buenas personas. Gracias a Dios por las personas buenas. Pero aún las mejores personas son solo eso, personas. No son Dios, son solo personas. No son perfectas, y por esta razón terminaremos decepcionados si ponemos nuestro enfoque, nuestros ojos solamente en las personas. Veamos qué es lo que dice la Escritura sobre la relación de Dios con nosotros. Hay un pasaje excelente para esto en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 6. El apóstol Pablo dice: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado». Y esta es una promesa hermosa que está en la Escritura. ¡Qué grandiosa declaración! Esta Escritura nos dice que hemos sido amados por Dios. Y como hemos sido amados por Dios, básicamente ha hecho tres cosas por nosotros. Nos ha escogido, nos ha aceptado y también nos ha adoptado como hijos suyos. Somos escogidos, aceptos y adoptados por Jesucristo. Y esta es la pregunta. La pregunta es, si Dios nos ha escogido, nos ha aceptado y nos ha adoptado, entonces ¿quién puede rechazarnos? ¿Quién puede rechazarnos? Porque somos el pueblo que Dios ha aceptado, ha escogido y ha adoptado y nos ha hecho sentar con Él en su trono. Y estas son buenas noticias para el leproso. Ahora, cuando entendemos el plan de Dios para nuestra vida, que nuestra vida no es un accidente, nada ocurre por mera casualidad, no es así. Dios nos ama y tiene un plan para nosotros. Y de nuevo te advierto aquí, porque si no tenemos cuidado ponemos nuestros ojos en la gente, cuando deberíamos ver a Dios. Pon tus ojos en Dios. Nunca podremos confiar en la gente del mismo modo en que confiamos en Dios, porque ellos no son perfectos. Solamente Dios es perfecto. Solamente Dios está exento de equivocarse. La gente no, pero sí podemos aprender a confiar.
Podemos aprender a confiar otra vez. Poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Así como al principio aprendimos a dudar, igualmente podemos aprender a confiar. Confiar en Dios, que está con nosotros y por nosotros. Y esto no pasa de la noche a la mañana, no es así, porque nuestra herida emocional no pasó de la noche a la mañana. Recordemos que se produjo por cosas pequeñas, pequeñas decepciones. Estos pinchazos en la vida, cosas que experimentamos y que se convirtieron en la herida del rechazo. Ahora, veamos el tercer punto que les quiero comentar. Nuestra meta es la aceptación. Nuestra meta es la aceptación. En eso estamos poniendo nuestro enfoque. Queremos formar parte de la gran escena de la vida. Llevamos solos mucho tiempo. Llevamos mucho tiempo en aislamiento. Y queremos reintegrarnos, formar parte de la vida otra vez. Por eso, esto se basa en la confianza. Las relaciones se basan en la confianza. Claro, un mecanismo de confianza restablecido básicamente hará tres cosas en nuestra vida. Tres cosas que lograremos porque aprendimos a confiar otra vez. Punto A. Lo primero es que aprendemos a confiar en Dios y a dudar de nuestra duda. ¡Qué gran declaración! ¡Qué gran declaración! Aprende a confiar en Dios y a dudar de tus dudas. Deja de alimentar tus dudas y tus temores. Deja ya de alejarte de otras personas y de edificar barreras a tu alrededor para protegerte. Aprende a confiar mediante aprender a confiar en Dios. Puedes depender de Dios. Su palabra no cambia. Claro, la gente cambia sus palabras, pero Dios no cambia su palabra. Su palabra es la misma. Sigue siendo la misma. De hecho, encontramos esta promesa. De la eternidad hasta la eternidad, tú sigues siendo el mismo. El mismo. Entonces, aprender a confiar en Dios y a dudar de nuestras dudas. Punto B. La segunda cosa es que descubrimos que Dios nos ha hecho aceptos. Dios nos ha aceptado. Y hay mucha gente que siempre batalla con esto, porque se odian a sí mismos y piensan que Dios también les odia. Como no tienen amor propio, creen que Dios tampoco los ama, creen que nadie podría amarlos. Y eso no es verdad. Te estás creyendo la mentira, te estás creyendo tus dudas. Deja ya de hacerlo. Y esta es la enteridad del mensaje de la cruz de Cristo. Por esto Jesús vino a morir. No hay amor mayor que este, que un hombre dé su vida. Y de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. De esto es de lo que se trata la cruz, de asegurarnos, de garantizarnos que Dios nos ama y se preocupa por nosotros. Dios te ama de tal manera que está dispuesto a pagar el precio para arreglar las cosas que están mal en tu vida. ¡Qué grande y maravillosa promesa de Dios! Ahora, el tercer punto, punto C. Aprendemos que nadie puede rechazar de verdad a alguien a quien Dios ha aceptado. ¡Qué declaración tan poderosa! Nadie puede rechazar de verdad a alguien a quien Dios ha aceptado. Te leí las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, donde dice que Él nos ha aceptado en el amado. Dios nos ama. Dios se preocupa por nosotros. Y nadie puede hacer nada al respecto. Nadie puede detener a Dios porque Dios ya nos ha vuelto aceptos en el amado. Las palabras de la gente no pueden cancelar las palabras de Dios. La palabra de Dios es inmutable, nunca cambia. Las palabras de Dios son eternas. Y no importa lo que la gente diga en contra nuestra. Tus enemigos podrán decir cosas terribles y la gente se molesta y dice cosas terribles. Y es terrible cómo algunas personas pueden hablar tan mal de otras personas. Ni siquiera saben. ¿Qué manera tan mala de vivir? No es así como Dios nos enseña a vivir.
Y no importa lo que diga la gente. Al final, lo que Dios dice es lo que importa, porque vamos a comparecer ante Dios y rendir cuentas. Ahora, el punto 4, punto D. Nadie tiene la autoridad para rechazarme, incluyéndome a mí. Me encanta. Nadie tiene la autoridad para rechazarme. Ni siquiera yo la tengo. Yo no tengo la autoridad para rechazarme a mí mismo, porque Dios ya me ha aceptado. Y si Dios me ha aceptado, las demás personas también tendrán que aceptarme. Me encanta un cuadro, una imagen que vi hace algunos años. Una imagen de un niño pequeño que decía: yo soy especial, porque Dios no hace basura. Y vaya si es verdad. Esa es la verdad. Dios no hace basura. Ahora, para el pobre leproso, gracias a las decepciones que ha tenido en la vida, y debido al aislamiento, la lepra siendo una enfermedad solitaria, la lepra básicamente lo que provoca en las personas es hacer que pierdan la habilidad de sentir. Sentir. Y es por esto que el día de hoy, en nuestra cultura contemporánea con la herida del rechazo, la gente se aleja de los demás para intentar adormecer sus sentimientos, sus emociones. Pero ¿qué pasa? Que mueren en su interior. Esa no es la cura para la enfermedad. Esa no es la respuesta al problema. Y te aíslas para protegerte, pero lo que estás haciendo en realidad es volverte prisionero de tus propias dudas, prisionero de tus temores. Escúchame con atención. No podemos confiar en nuestros sentimientos, especialmente si eres un leproso, porque ya has perdido la habilidad de sentir dolor, sentir gozo, ya perdiste la pasión de tu vida, te has alejado gracias a la herida del rechazo y por las decepciones de la vida te has aislado de los demás, pero la verdad es que no puedes confiar en tus sentimientos, porque se encuentran tan dañados, pero debes aprender a confiar en Dios. Poner tu confianza en Dios, darte cuenta de que Dios sí se preocupa por ti, que Dios no cometió un error a la hora de crearte. Dios te ha dotado, Dios te ha dado una oportunidad maravillosa para que uses tu vida, no solo para bendecir a otros, sino también para tú ser bendecido, porque cosecharás lo que hayas sembrado. Ahora, la quinta cosa que he descubierto al aprender aceptación es que tenemos que abrazar la historia de nuestra vida y el propósito redentor de Dios en ella. Voy a repetirlo porque son palabras poderosas. Abrazamos la historia de nuestra vida y el propósito redentor de Dios en ella. Algún hermano la llamó teología redentora y esto me encanta. Teología redentora, y he llegado a creer que ese es el plan y propósito de Dios para todos. Dios está redimiendo nuestra vida. Dios está redimiéndonos y toma la situación que estemos viviendo y la hace mejor, la mejora. Derrama no solamente su favor, sino también su gracia. Entonces comenzamos a ver el gran valor que existe en nuestra vida. Nuestra vida no es un error. El pobre leproso y su herida de rechazo, en su aislamiento. ¿Puedes imaginarte sus emociones? ¿Puedes imaginarte lo que ocurrió en su interior cuando Jesús extendió su mano y le tocó? Cuando Jesús extendió su mano y le tocó, esto fue como si la esperanza comenzara a brotar de su interior otra vez. Comenzó a revivir en su espíritu. Comenzó a cobrar vida en su interior. Y es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Y debemos entender que esta es la verdad. Dios es un Dios de redención. Y tu vida y mi vida tienen propósito. Nuestra vida no es ningún accidente. No lo es. Algunas personas hacen esta pregunta: ¿por qué Dios permitiría algo así? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta sería: ¿por qué razón yo sigo aquí?
¿Qué es lo que Dios tiene planeado para mí? ¿Cuál es mi futuro? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Permite que Dios comience a redimirte y a restaurarte y a entender que tu vida no es un error. Dios nunca quiso que tú vivieras en aislamiento. Dios nunca quiso que tú vivieras separado de todos los demás. Quiere que te reintegres a la vida. Únete a la humanidad otra vez. Únete al ciclo de la vida y abraza tu historia. Date cuenta. Tu vida no es ningún error. Y una de las mejores formas en que podemos hacerlo es buscando a otros. Descubrí que una de las mejores formas para ser bendecido es siendo bendición, porque vayas y cosechamos lo que sembramos. Entonces, ¿por qué no buscas a tu alrededor y encuentras a alguien que esté sufriendo? Encuentra a alguien que esté aislado, alguien que necesite un amigo, y dale a esa persona tu amistad. Porque si tú extiendes tu mano y les tocas, así como Jesús, alguien ha dicho, no sé qué decir, solo hazles saber que no están solos. Déjales saber que a alguien le importa. Déjales saber que alguien les ama. Y cuando lo haces y extiendes tu mano y les tocas y les das valor a sus vidas, llegarás a descubrir el valor de tu propia vida. Al comenzar a bendecir a otros, tú también serás bendecido. Si pones una sonrisa en sus rostros, tú también estarás sonriendo, amigo mío. Que Dios nos ayude a aprender el secreto, que para superar el rechazo no hay que aislarnos. El secreto es la reintegración, ser parte de la vida otra vez. Duda de tus propias dudas, confía en Dios. Él se preocupa por ti, Él te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida.